Bueno, estamos de vuelta en las noticias. Efectivamente, el movimiento telúrico de anoche de 6.6 en la escala de Richter en Lonquimay, la región de la Araucanía, evidentemente alertó a la comunidad, particularmente los sanantonianos no estamos ajenos a eso, entendiendo la vivencia que hemos tenido tanto con el terremoto de 1985 como también con el terremoto del 2010. Vamos a hablar de este tema precisamente con nuestro invitado que nos acompaña hoy día, Juan Carlos Ortiz, de la Municipalidad de San Antonio, de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres. ¿Está bien dicho, Juan Carlos, no? Correcto, Manuel. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy día aquí en el canal y en la radio. Buenas noches, Manuel. Me preguntaba mi hija que tiene 9 años, me decía hoy día, papá, ¿cuándo va a haber un terremoto? Es imposible predecirlo, lo sabemos, pero por eso hay que estar siempre preparado, ¿no? Correcto. Con el avance de la tecnología y todos los estudios, hasta este minuto es imposible todavía saber cuándo va a ocurrir un terremoto. Sí podemos predecir que va a ocurrir un terremoto en cierto tiempo, porque tenemos que recordar que científicamente las placas, cuando subducen, se mete una placa bajo la otra, como el caso de la quinta región, donde la placa de Nazca se mete bajo la placa sudamericana por un tema de peso. Llega un momento en que las placas se traban. Y las placas, es importante recordar que se mueven 5 centímetros por año. Por lo tanto, cuando hay una traba de estas placas, se sigue acumulando energía. Cuando estas placas se sueltan, se rompen, van a formar los movimientos telúricos. Y con esto podemos predecir que en cierta cantidad de tiempo, por estadística, puede haber un terremoto de tal magnitud. Bueno, pero predecirlo no se puede. Esa estadística evidentemente dice que hace rato que en la zona central del país deberíamos tener un terremoto. Por eso hay que estar siempre preparado. Nos decía un auditorio el día de la mañana, ¿por qué no hacer el simulacro? Y yo le explicaba efectivamente, Juan Carlos, y que quería que tú lo pudieras también acotar. Se está permanentemente trabajando en esto. Correcto. Nosotros estamos todo el año. De hecho, el año pasado capacitamos, yo creo que un 20% de las juntas de vecinos en varios temas. Trabajamos siempre en el antes, durante y después de una emergencia. Les enseñamos temas de primeros auxilios, gestión del riesgo de desastre, que es un tema de cómo prevenir y cómo mitigar. Bueno, es importante recordar que los terremotos no se previenen, se mitigan. Sin embargo, seguimos trabajando todos los años. Este mes ya lo tenemos copado también con capacitaciones también a juntas de vecinos, a colegios, donde seguimos trabajando en varios ámbitos, no solamente terremoto y tsunami, también prevención de incendios estructurales, forestales, accidentes de tránsito y en general todo tipo de emergencias, en especial con crecidas de río y también de lluvia. Juan Carlos, respecto de los planes de los establecimientos educacionales, que es lo que mayormente preocupa a los padres normalmente que tienen hijos en etapa escolar, los colegios están permanentemente también trabajando estos planes, ¿no? Correcto. Por un tema, recuerden que desde el año 2002, antiguamente, se llamaba Plan DEISE, y no DEISE como lo dicen algunos, DEISE. Era un plan de seguridad y evacuación escolar. El año 2002 se cambió por el plan PICE, que es un plan un poco más, es más macro. No solamente involucra al establecimiento educacional, sino que también a todo su entorno y de hecho también a la familia. Sin embargo, si uno toma los planes actuales, que son por ley, son obligatorios, los niños, yo me atrevería a decir que están más seguros en un colegio que en su vivienda. ¿Qué tan relevante es que esto se converse a nivel de familia? Uno siempre lo plantea, hay que conversar, ¿qué pasa en el escenario que yo esté trabajando, la mamá esté trabajando, el hijo esté en el colegio o no esté fuera de la zona? ¿Es importante eso estarlo dialogando permanentemente? Justamente, es importante que cuando nos sentamos a almorzar o a cenar, en vez de estar todos metidos en sus teléfonos celulares, dejémoslos de lado, conversemos, hagamos un plan familiar, donde por cada día, si hay un niño estudiando, por ejemplo, en cierta hora, alguien de la familia se hace cargo en ir a buscar al niño y recogerlo. Porque los últimos sismos que hemos tenido en San Antonio, en horario administrativo de lunes a viernes, uno se fija que en los colegios llega toda la familia a buscar a un niño. Y eso a la larga, ¿qué provoca? Una congestión en todas las vías de tránsito y también accidentes. Hay gente que se tira contra el tránsito, se desespera. Pero importante aquí, fundamental, el trabajo de un plan familiar. Juan Carlos, lo hablábamos recién en el tema de los establecimientos educacionales. ¿Cómo está preparado hoy día la comuna de San Antonio? Entendiendo, por ejemplo, y lo conversaban algunos auditores hoy día en la mañana en la radio, la municipalidad, compañías de bomberos, la delegación, quienes toman decisiones, están hoy día en zonas de inundación. Sí, correcto. Esa es una desventaja que existe en nuestra comuna. Todos los organismos de primera respuesta estamos en zona de inundación. Sin embargo, pese a ello, que por un tema monetario no nos podemos cambiar rápidamente, pero sí existen los planes de intervención dentro de las mismas instituciones
donde frente a una alerta de tsunami o un sismo donde yo no pueda estar en pie, rápidamente las unidades de bomberos, en este caso, salen a la parte alta sobre la cota 30 para estar en zona de seguridad. De hecho, las reuniones que se plantean en caso de sismos de gran envergadura son también en zonas sobre la cota 30, ¿no? Correcto, todos los puntos de encuentro, ya está todo marcado en un plano dentro del plan comunal de San Antonio, pero todas las evaluaciones, todos los diagnósticos apuntan justamente a la zona de seguridad. Lo ideal sería que todos saliéramos de la zona de inundación. Estamos todos casi en la cota 5 y por eso es importante también la planificación. ¿Qué tan relevante es, independiente que la gente conozca cuáles son las zonas seguras, es que lo que dices tú, apenas haya un terremoto de magnitud o un temblor en que a uno le cueste mantenerte en pie, sepa que tiene que evacuar a una zona en altura? ¿Eso es suficiente hoy día? Sí, hasta el momento es suficiente. Recordemos que el terremoto más grande que ha ocurrido en Chile fue en 1960, el 22 de mayo a las 3:15. Fue 9.5 en la escala de Richter y duró 10 minutos. Sin embargo, hay unas fotos que son bastante... nos dan una buena enseñanza. Uno cuando ve las fotos de esa época, uno ve que toda la gente del momento, especialmente los mapuches, estaban en el cerro. Recordemos que en ese tiempo no estaban los teléfonos celulares, sí, claro. Por lo tanto nadie nos avisaba de que venía un tsunami. Pero ellos, de generación en generación, se pasaron la información. Cuando usted no puede estar en pie, significa que viene el terremoto, trae un tsunami. Y eso también es sumamente importante. No esperemos que el Senapred, que es la nueva ONEMI, nos mande un comunicado para evacuar. Si yo no puedo estar en pie, yo debo tomar mi mochila de emergencia, tomar a mi familia, irme a la zona, a un punto de encuentro predeterminado en el plan familiar y ponerme a resguardo en la cota 30 dentro de la comuna de San Antonio. Cerramos con esto. ¿Qué debiera tener esa mochila de emergencia que debiéramos tener todos en la casa? Linternas, obviamente con sus pilas, comida enlatada, un cuchillo para poder alimentarse, ropa de abrigo, agua. Lo ideal es que sean 2 litros de agua por persona o por miembro. Un botiquín. El botiquín es importante que no lleve medicamentos, salvo que la persona esté medicada por un médico, ella puede llevar medicamentos. Linternas, un silbato, también es sumamente importante. Luces de emergencia. Hay unas luces químicas que venden que son bastante baratas, valen como 2.000 pesos. Son las que usan los pescadores. Cuando en mi casa hay un terremoto, puede que haya una fuga de gas. Si yo prendo una linterna o prendo una vela o un encendedor, puedo provocar una explosión. Sin embargo, si tomo la luz química, que se llama cialume, la rompo y la activo, voy a tener 12 horas de luz. Y con ella puedo buscar toda mi casa, revisarla y actuar en forma más segura. Juan Carlos Ortiz, jefe de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastre de la Municipalidad de San Antonio, gracias por estar esta noche con nosotros y a mantener la calma a la gente y siempre preparado, ¿no? Sí, correcto. Eso es lo primordial. Y juntarse en familia, hacer los planes familiares, como dije al principio, conversar sobre estos temas, más que preocuparse, hay que actuar sobre ello y buscar las funciones dentro de una emergencia, darle a cada integrante de la familia una función que hacer. Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos esta noche. Manuel. Juan Carlos Ortiz, hoy día aquí en el estudio de las noticias con esta información y este dato además que es muy útil. No solamente la mochila, actuar en calma, tener un plan, conversarlo en familia, datos claves para enfrentar cualquier tipo de sismo. No sabemos cuándo va a venir, vivimos en un país que además es absolutamente sísmico. ¿Vamos a tener terremotos? Por cierto que sí. ¿Cuándo? No lo sabemos. Por eso siempre hay que estar preparado. Vamos a la pausa, volvemos en un instante con más noticias aquí en las pantallas de Canal 2 y Chile FM.